Para las personas que no me conocen, mi nombre es Guadalupe Ramírez, soy terapeuta holística, psicóloga, mamá de dos niños de 2 y de 4 años, y justamente nos llega esta información ya a estos días, estos inicios de una nueva etapa escolar, ¿cierto? También con nuestro niño de 4 años decidimos educar en casa, en comunidad, porque sinceramente siempre cuestioné el sistema, siempre cuestioné la currículum escolar, siempre cuestioné este sistema de enseñanzas, ¿sí? Que no solo es en Perú, sino a nivel Sudamérica, a nivel de todo el planeta, ¿sí? Cómo se están desarrollando, dejando que los niños no protagonicen su propia creatividad, sino limitándonos con horarios, con formalidades que los niños no están preparados, ¿cierto? En esa búsqueda donde justamente nos dicen, buscas y hallarás, ¿sí? Buscas y encontrarás fue que dimos, ¿no? Que dimos con Marta Mosquera, una especialista, maestra, madre, ¿no? Educadora de muchos años, doctora en educación de nuestro hermano país, Colombia, ¿sí? Marita Mosquera conocimos por medio de estas redes sociales y la propuesta que ella estaba difundiendo ya hace más de 14 años. Entonces, como nada es casualidad, todo es causa y efecto, dimos, ¿sí? Dimos con este tipo de educación que me permite ir hacia el fondo de mi corazón, despertar conciencia y ver en mis pequeños este crecimiento que se dé de forma natural. Y aprovecho también estos cortos segundos para agradecerle a Tania Escamarone con su esposo Ángelo, que ellos también decidieron inicialmente dar este paso de educar a su niño de esta forma, ¿sí? De esta forma innata, natural, hermosa. Muy bien, vamos a escuchar a Marta Mosquera, especialista en educación, maestra, magíster, doctora en esta área, ¿sí? Y otras especialidades más que hoy en día le permiten a ella difundir este tipo de educación, no solo a nivel de Sudamérica, sino a nivel mundial. Y todos vamos a recibirla, a Martita Mosquera, con un fuerte aplauso. ¿Desde dónde están, chicos? ¿Desde dónde están? ¿Sí? Un fuerte aplauso. Martita, por favor, enciende tu micro, enciende tu cámara, que el pueblo peruano está gustoso de poder escucharte, ¿sí? De poder escucharte esta nueva forma de educación en este tiempo de pandemia. Muy bien, vamos entonces bueno, vamos ella active todo. Ella está todo activo. Estamos atentos a escucharte. Gracias, Martita, querida, primero por haber confirmándonos tu participación en esta transmisión. Sé que tienes mucha agenda, sé que te convocan de diversos lugares y países y te has dado un tiempito el día de hoy para llevar esta información al pueblo peruano. Muchas gracias, Martita. Te dejamos, te escucho atentamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por brindarme esta oportunidad, porque es un privilegio de verdad poder compartir con ustedes lo que nosotros venimos haciendo ya desde hace más de 14 años. La verdad, al principio, pues siempre todo el mundo piensa que esto es una locura, que no se puede, que educar en casa es algo nuevo y realmente no es algo nuevo. Estamos regresando, como lo decía Guadalupe, estamos regresando a cómo se hacía la educación anteriormente. Y fue pues a raíz de la época industrial que se empezó a popularizar lo que es la escuela y que se empezaron a cortar esas raíces tan importantes con las que se venía teniendo una educación exitosa. ¿Ves? Una educación que realmente estaba centrada en el ser, en la familia, en poder unir y en poder fortalecer esos lazos que nos permitían ir de generación en generación con muchos saberes, muchos principios, muchos valores que se iban tejiendo entre las familias y en las comunidades. De allí que pues nosotros cuando estaban los niños pequeños decidimos pues que íbamos a tomar este camino de educación sin escuela, justamente porque, bueno, yo como les decía Tania, yo soy maestra, ante todo, todos esos otros titulitos los da la academia, pero en realidad lo que más me gusta saber es que soy madre y maestra y que soy colega con ustedes porque compartimos este tipo de educación para nuestros hijos que es tan valioso y tan importante en estos tiempos. Bueno, y les comentaba, a veces a uno se le puede tildar hasta de loco, de por qué no manda a los hijos a la escuela, de que los estáis aislando, de que los quiere tener en una burbuja, ¿ves? Y que ellos no van a tener muchas posibilidades. Hoy quiero decirte que todo eso son cuentos, todas esas son cosas que la gente dice por decir, porque han tenido o mantienen en su cabeza un chip que ha sido instaurado donde han pensado que la educación es lo mismo que la escolarización.
Y resulta que educar y escolar son dos cosas totalmente diferentes, son distintas. Nosotros como padres tenemos la obligación, y esto debe quedar muy claro, tenemos la obligación de educar a nuestros hijos. La escuela es una opción, pero no es la única opción para educar, porque nosotros podemos educar con escuela y sin escuela. ¿Qué les cuento? Me encanta que me hagan preguntas, porque a partir de las preguntas es que yo les puedo dar como un panorama, porque yo sé que aquí las personas que están conectadas tienen alguna pregunta en particular, y a mí me encanta que todo esto surja de esa manera, porque es lo natural. Asimismo se da el aprendizaje con nuestros hijos, con nuestras hijas, es a partir de las preguntas que ellos tienen. Educación sin escuela es posible, se ha venido practicando en muchísimos países, o sea, a nivel mundial, y ahora con la pandemia, todos aquellos que nos decían locos, ahora nos dicen tenías la razón. ¿Ves? Porque la pandemia realmente develó la crisis que tienen las escuelas en cuanto a pues, todos los temas y en todos los aspectos, y también develó la crisis que hay a nivel familiar. Muchas familias durante este tiempo comprendieron que no conocían a sus hijos. Entonces empezaron con dificultades, incluso porque no tenían capacidad de comunicarse entre ellos y de comprenderse. Y muchas familias hicieron esta seria reflexión y se dieron cuenta de que realmente es necesario e indispensable conocer a esos seres que se traen al mundo y poder participar en un proceso educativo con ellos, un proceso realmente serio. Porque el hecho de que nosotros eduquemos de esta manera no quiere decir que lo vamos a hacer de cualquier manera, no. Justamente tenemos un compromiso aún mucho mayor porque estamos tomando sobre nosotros toda esa responsabilidad de poder guiar y de poder orientar y en especial acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas en ese proceso. Siempre me gusta decir eso porque realmente nosotros somos compañeros de aprendizaje con nuestros hijos. Ayer nosotros acá en Cali, yo vivo aquí en Cali, en Colombia, y tuvimos la oportunidad pues, de estar en el zoológico. Todos los lunes vamos al zoológico. Creo que ya hay algunos que me dijeron que lo vamos a cambiar a miércoles, bueno, pero por ahora todos los lunes. Y ayer, en una de los compartires de saberes, una de las niñas dio un dato especial, pues, bueno, ayer ellos investigaron y consultaron sobre todos los tipos de serpientes, porque hace 8 días habíamos estado en la parte de reptiles y también sobre las mariposas, ¿ves? Y entonces en esas investigaciones que ellos hacen y que comparten, casi todas las mamás nos mirábamos y decíamos, yo no lo sabía. Entonces, otra mamá dice, bienvenidas, ahora sí están aprendiendo. Y entonces estamos aprendiendo con nuestros hijos y de ellos. ¿A partir de qué? A partir de entornos de aprendizaje que han sido acondicionados, que nos permiten poder sacar toda esa información y poderla compartir. Siempre lo comento que la educación tiene 3 niveles. El primer nivel de la educación es informar, el segundo es formar y el tercero transformar. A veces en las escuelas solamente nos quedamos con la información y realmente lo más importante es la formación y la transformación. Es decir, ¿qué hago yo con ese conocimiento, con esa información que me fue impartida? Entonces ahí es cuando nace pues todo este tema de educación sin escuela. Nosotros tenemos 3 hijos, ya la mayor tiene 18 años, ya está en la universidad, aún no ha presentado la prueba, acá en Colombia se le llama prueba saber, que esa es la que te permite ingresar a las universidades. La presenta este mes, pero de todas maneras la universidad desde el año pasado les gustó mucho toda esta forma como nosotros tejemos entre comunidad el aprendizaje de los hijos, entonces le permitió ingresar a la universidad sin notas de bachillerato o secundaria, como le llaman en muchos países, sin diploma de bachiller. Y bueno, ya arrancó feliz su universidad porque ella deseaba estudiar psicología, entonces está estudiando psicología y este año pues va a tomar la prueba para poder continuar, porque ese es un protocolo y frente a esos protocolos tradicionales pues nada que hacer, toca cumplirlos, entonces ella va en ese proceso. Mi segundo hijo, Joseph, hoy está cumpliendo años, hoy está cumpliendo 17 años y él también lleva aproximadamente ya un año en toda su ruta de autodidactismo. Él sí no deseó ir a la universidad, él quiso seguir su línea de autodidactismo. Y si ustedes me preguntan qué estudia él en particular, yo no les tendría respuesta, porque él está siendo feliz haciendo lo que le gusta. Entonces es un joven que estudia en este momento actuación, le fascina la actuación, le va muy bien en eso, en algún momento lo conocerán. También está terminando pues sus estudios en idiomas, eso lo hace todos los días, está estudiando finanzas, que ese es otro tema que le apasiona. En pandemia yo creo que cuando estuvimos encerrados, yo creo que fue la mayor cantidad de libros que leyó, tenían que ver con educación financiera y pues le fascina el fútbol. Entonces como buen suramericano, hace gimnasio y hace su fútbol, entonces él está siendo un niño feliz, un joven feliz,
porque él ha descubierto cuál es su elemento, y al descubrir su elemento, que no necesariamente tiene que ser una sola cosa, sino que puede ser una articulación de varias cosas, está haciendo las cosas que le gustan. ¿Ves? Y se está proyectando porque también le gusta la parte empresarial, pues a raíz de todo lo de las finanzas, le gusta mucho moverse y hacer cosas a nivel empresarial. Entonces, eso les cuento, Educación sin Escuela para mí ha sido una experiencia maravillosa porque he tenido la oportunidad de estar con mis hijos. Yo les comentaba a otras madres que me han escuchado que cuando retiré a mis hijos mayores de los colegios, ellos estaban haciendo jardín infantil, tenían 3 años, estaban súper chiquitos. Y resulta que el menor, el de 1 año, pues él todavía no iba a jardín ni nada, pero él se me enfermó. Y la señora que nos hacía el cuidado mientras yo trabajaba, no le hacía pues el suero fisiológico, pues, y que le daba miedo y todo eso. Entonces ahí fue cuando yo decidí retirarme del colegio para poder estar con mis hijos, porque yo decía el día de mañana, ay, porque en esa oportunidad pues se tuvo que hospitalizar y eso fue muy complejo. Entonces ahí eso me ponía yo a reflexionar y yo decía, yo toda la vida preparándome como maestra y tengo que ir a enseñarle a otros, en vez de estar aquí con mis hijos compartiendo con ellos. Entonces a raíz de eso fue que decidí renunciar a la institución educativa y dedicarme con mis hijos. Entonces, pero en ese andar, yo siempre les he dicho, soy muy social, entonces a mí me gusta siempre tener muchos amigos y que mis hijos también tengan sus amigos, porque por naturaleza somos seres sociales. Entonces empezamos a formar comunidades, a organizarnos, a mirar con qué familias, todas las familias que íbamos teniendo como de alguna u otra manera ese pensamiento de que la educación en primer lugar estaba atrasada 200 años, que aún continúa y yo creo que con esta pandemia aumentaron por esa brecha digital que está ampliando cada vez más como esa distancia pues entre la educación tradicional y el mundo real. Y pues había que avanzar, entonces nos empezamos a juntar varias familias y ya empezamos a organizar proyectos con los niños de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus motivaciones intrínsecas. Recién vengo porque hay un trabajo paralelo, ahora que ya están mis hijos más grandes, también estoy trabajando con la Secretaría de Educación de acá de Cali, entonces estoy como en los dos lados, allá me doy cuenta qué está sucediendo. Y justamente en la conferencia que estaban hablando ahora, hablaban de la educación por competencias y estaban diciendo que tenían mucha brecha entre lo que enseñaban en la escuela y lo que sucedía en la vida, en su familia y en sus situaciones reales. Y entonces yo la verdad me sentía complacida de saber de que nosotros estamos en una educación sin escuela que ha permitido que eso no exista, porque nosotros estamos compartiendo información, estamos trabajando en la formación y en la transformación de los seres que acompañamos e incluso de la nuestra misma en la vida real, con las cosas que suceden en la actualidad. Entonces nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, ellos pueden desarrollar todas sus competencias en tiempo real y en lo que ellos realmente necesitan. Ellos no tienen que hacer esa transferencia, como hablaba ahorita quien conducía esa conferencia, que tenían que hacer esa transferencia de conocimientos a la acción, porque nosotros precisamente no tenemos necesidad de esa transferencia porque es lo que vivimos. ¿Ves? A diario vivimos en nuestra familia, en nuestras comunidades, vivimos esa información y se empieza a convertir en una formación de acuerdo a lo que se vaya dando en el medio y posteriormente, pues a raíz de las innovaciones y de todo lo que se haga, entonces se verá pues una transformación. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, a mí me gusta hablar mucho y apenas me han dado unos minutos y pues no sé, las preguntas que ustedes tengan. Seguramente ahí vienen más preguntas, entonces voy a iniciar, Martita, con una pregunta que me está llegando a través del Facebook, ¿sí? Hay personas que se están conectando en este momento en el Zoom también. ¿Cómo educar en casa a los niños si ambos papás trabajan? Ok, bueno, eso ahí sí es complejo y les digo por qué razón. Para nosotros la educación sin escuela o la educación en el hogar es un estilo de vida. Al ser un estilo de vida necesita que uno de los dos esté siempre presente o esté presente. Hay algunas familias que se turnan, ¿no? Que el papá está en la mañana, la mamá está en la tarde, se turnan cuando alguno de los dos trabaja y en caso pues de que la mamá esté en casa, pues lo hace ella o que el papá esté en casa, pues está él en acompañamiento. Entonces, para las familias que ambos trabajan, ahí sí les digo que es invitarlos a esa reflexión sobre qué es lo más importante en tu vida, o sea, cuáles son los objetivos de tu vida y de tu vida familiar. Si realmente consideras que estar trabajando todo el tiempo, ambos padres, mamá y papá, es lo que va a permitir de alguna manera sacar esa familia adelante, pues eso sí ya es algo muy personal, ¿ves? Hay algunas familias que incluso han tomado la determinación de contratar a una persona pues que acompaña a sus hijos en el proceso y eso no está mal, está bien. Sin embargo, yo considero que estaría muchísimo mejor si uno de los padres
puede tomar la determinación de poder acompañar este proceso educativo, porque la familia y los hijos son lo más importantes, es nuestro tesoro. ¿Ves? Entonces, por lo tanto, es una decisión muy seria que debe tomar cada familia para hacer el acompañamiento pertinente a sus hijos y a sus hijas. Muchas gracias por la respuesta, bastante clara, Marta. Otra pregunta, si sigo este sistema de educación, ¿quién evaluará a mis hijos? Ok, ¿quién los va a evaluar? La vida misma. Eso es lo primero que debes de saber. O sea, en estos sistemas de educaciones alternativas, como le llaman, la vida misma es la que se encarga de hacer esa evaluación a tus hijos. Pero si tú lo que deseas es que ellos ingresen de pronto, como en el caso de mi hija que decidió ir a la universidad, ¿ves? Ella tendrá que tomar su evaluación para poder que el Ministerio de Educación le expida su diploma como bachiller para poder continuar sus estudios superiores. Entonces, y en todos los países siempre hay regulaciones para las personas que educamos sin escuela o de maneras alternativas, y ellos son los encargados de hacer esas evaluaciones a través de sus instituciones educativas. Entonces, por ejemplo, en Educación Sin Escuela, nosotros, como no fragmentamos el conocimiento, nosotros no trabajamos por asignaturas, ¿ves? Entonces, que matemática, que español, que ciencias, que sociales, o sea, no estamos fragmentados, nosotros trabajamos por proyectos, porque los proyectos es lo que es de la vida real. ¿Ves? Entonces, generamos un proyecto de acuerdo a los intereses y a las necesidades y a las motivaciones de nuestros hijos y de nuestras hijas, y ese proyecto es el que va marcando esa ruta de camino. Y entonces nosotros no tenemos, todo se va dando de una manera integral. Entonces, si tú, por ejemplo, participas en la clase de cocina, en la clase de cocina tú ves de todo. Ves historia de los alimentos, ves biología de los alimentos, tienes que ver mucho con todo lo que tiene que ver con motricidad fina, ¿ves? Pero también ves matemática, porque hay pesos, hay que los gramos, que los litros, ¿ves? Haces conversiones allí o cantidades, tienes que hacer multiplicación, suma, resta, división, ahí tienes que hacer todo. En química también, ¿ves? El estado de los alimentos, los cambios. Entonces nosotros trabajamos por proyectos porque es una forma de ver de manera integral, porque así se mueve la vida se mueve de manera integral, no fragmentada por una asignatura. Entonces, esos exámenes, yo sé que los practican en los diferentes países para los ingresos a las universidades, pero la vida misma será la que va a evaluar ese proceso que ellos han tenido, de acuerdo pues a todos los entornos de aprendizaje y las oportunidades que tú les hayas brindado. Muchas gracias por tu respuesta, Marta. Tenemos otra pregunta en el Facebook de Oscar Ramos. Buenas tardes. ¿Con qué tema comenzar a educar a un niño de 6 y otro de 14 años? Bueno, aquí no hay temáticas, eso es lo que te digo, tú generas entornos de aprendizaje. Entonces, les voy a comentar, en nuestra comunidad de Living, nosotros tenemos varios entornos de aprendizaje. Entonces, tenemos el zoológico, tenemos la biblioteca, que vamos permanentemente, ¿no? Cada semana. Tenemos una finca con la que hemos empezado todo el tema de agricultura, de nutrición, porque creemos mucho en todo lo que tiene que ver con, no solamente con la autoeducación, sino con la autoalimentación y la autosanación. Entonces, trabajamos estos proyectos de esa manera y por lo tanto nosotros no tenemos temáticas, sino que es lo que la vida misma nos va dando. En este momento hay una necesidad a nivel mundial y esa necesidad se llama que hay que volver a cultivar, que hay que volver a la tierra. ¿Ves? Por lo tanto, nosotros estamos entonces trabajando proyectos de agricultura con nuestros hijos y con nuestras hijas, pero a través de ese proyecto de agricultura se articula todas las otras áreas, por llamarlo así, de una manera integral. Entonces, no hay temáticas específicas, tú, mejor dicho, de acuerdo a lo que los intereses que tengan tus hijos, de allí tú te armas para poder mirar de qué manera les puedes ayudar a potencializar. Una de las cosas que siempre hacemos en este tipo de educación es observar mucho a nuestros hijos para saber cuáles son sus reales intereses y para poder ayudarles a potencializar eso que a ellos les interesa. Si a ellos les interesa el dibujo y la pintura, ok, entonces nosotros nos enfocamos por allí para ayudarles a potencializar ese, porque quizá puede ser que él a los 6 años descubra que ese ya es su elemento, ¿ves? Y que por ahí es su ruta de camino y quiere hacerlo. Quizás solamente esté explorando, pero está satisfaciendo en ese momento esa motivación intrínseca que lo acompaña. Entonces aquí no hay una temática cerrada, porque es que muchas personas piensan que educar en casa es traerse el colegio a la casa. No, es traerse todas las asignaturas y mejor las vemos en casa porque yo les puedo enseñar mejor. No, la educación sin escuela tiene que ver con esa liberación mental. Nosotros nos han tenido encasillados, ¿no? Encajonados, de que es por asignaturas que nosotros aprendemos y que esa es la única manera y que los temas son año por año. No, nosotros podemos hablar de una temática, por ejemplo, en el zoológico.
que estuvimos hablando ayer, el tema que les contaba de serpientes, de mariposas y todo esto. Entonces, en esa misma temática se involucraron niños, niñas y adolescentes de todas las edades, y cada uno va en su ritmo y a su nivel, y cada uno va a profundizar hasta donde su capacidad le esté dando en ese momento, ¿ves? Hasta donde su interés lo lleve a aprender. Entonces, no hay necesidad de fragmentar, ni de dividir, ni que el de 6 solamente pueda aprender esto y el de 14 esto, no, porque todos pueden aprender de esa manera y cada uno va profundizando de acuerdo a sus capacidades. Muchas gracias por la respuesta, Marta. Otra pregunta. ¿Los niños con habilidades especiales también pueden ingresar a este tipo de enseñanza? Por supuesto. Y habilidades especiales, te refieres no solamente a aquellos que tienen dificultades, o sea, no solamente a los que tienen muchísimas habilidades, sino también a aquellos que tienen algunas dificultades y que podamos hacerles un acompañamiento como padres mucho más cercano y mucho más certero. ¿Ves? Y recuerden que en estos procesos ustedes no están solos. En estos procesos de educación sin escuela, de educación en el hogar, siempre están acompañados de una comunidad. Bueno, al menos en la que nosotros tenemos, siempre lo vemos de esa manera. Y hemos generado alianzas con diferentes entidades del Estado, que la única que no utilizamos es la escuela, pero hemos generado otras alianzas con otras entidades para poder fortalecer todos esos procesos de enseñanza y aprendizaje con nuestros hijos. Entonces, por ejemplo, hemos hecho alianza con una de las bibliotecas y ellos al principio nosotros tocábamos su puerta para decirles necesitamos esto. Ahora ellos cada año nos dicen, ¿y este año qué vamos a hacer? ¿Ves? Entonces uno va generando esos vínculos con esas entidades de tal manera que el proceso de aprendizaje que nosotros estemos enfocando pueda estar respaldado y apoyado también por otras entidades, porque como papás nosotros tenemos ciertas habilidades, ¿ves? Tenemos ciertos conocimientos, tenemos cierta guía que podemos dar, pero no la tenemos todo. Entonces ahí es donde se vuelve tan fundamental ese trabajo como comunidad. Recuerden que los encargados de velar por la educación es la familia, el Estado y la sociedad. Entonces, como familia hacemos nuestra parte, ¿ves? Como Estado nos apoyamos de esas entidades que pueden permitir, que nos pueden ayudar en todo este proceso, ¿ves? Y que hace parte del Estado y el Estado hace parte de todos los impuestos que nosotros pagamos, entonces podemos usarlas sin ningún problema. Y la sociedad, que es ya lo que nosotros hacemos como comunidad, de cómo nos entrelazamos unos con otros. Muchas gracias, Marta. En el Facebook están preguntando, Gabriel Arone, ¿cuántas horas deben tener de educación en casa al día los niños? Bueno, cuando hablas de cuántas horas, ahí te estás refiriendo a una educación escolarizada. Entonces, la educación escolarizada es la que te dice estudian de 7 a 12, de 8 a 1, de 4 a 6. Cuando tú hablas de una educación sin escuelas, de una educación en familia, no hay horas. No hay horas porque para nosotros es un estilo de vida, entonces el aprendizaje está en todo momento. ¿Ves? Porque no lo tenemos fragmentado ni siquiera en tiempo. Ah, no, que vamos a estudiar que de 8 a 10 de la mañana, entonces vamos a estudiar algo como si fuéramos un colegio de reglamentado, cuando tú estás en el hogar. Cuando tú participas en actividades grupales y comunitarias, pues obvio, ahí sí vas a tener un horario, pero no quiere decir que solamente en esas horas es que tú puedas evidenciar o puedas participar del aprendizaje. Porque el aprendizaje, ese es como un encuentro que se hace para que tú tengas la posibilidad y tus hijos de poder compartir con otros y de poder transferir y de poder entre todos tejer ese conocimiento y que tú puedas ir creando tu propio conocimiento. Pero ¿qué pasa? ¿Hasta allí llegó? No, porque todo eso se va dando en la vida misma. Entonces acá nosotros no podemos hablar de que hay unas horas. Sí, hay unas horas de encuentro, claro, porque somos sociedad y pues nos tenemos que poner horas de encuentro cuando estamos de manera presencial compartiendo con otras familias, y eso es importante, pero quiero decirte que el aprendizaje no tiene horas, porque es todo un estilo de aprendizaje todo el tiempo estás en ese proceso. Muchas gracias, Marta. Bastante claro realmente tu respuesta. Bueno, un comentario que nos indica Gabriel. Estamos en un mundo competitivo. ¿Cómo generar en nuestros hijos esa sana competencia si no va a tener a un tutor independiente a lo largo de su aprendizaje? Bueno, pues mira, ahí te digo, a medida que los chicos de estas comunidades, y bueno, les voy a hablar el caso de mis hijos. Ellos han sido lectores, pero 100%. ¿Por qué? Porque en nuestro hogar y en nuestra comunidad siempre se generó la posibilidad de estar yendo cada semana a la biblioteca. ¿Ves? Para ellos leer es una delicia, es una pasión, es una cultura. Han encontrado en los libros el navegar por todo el mundo.
el aprender de diferentes culturas, de diferentes personas, de diferentes épocas, de diferentes hechos históricos y bueno, de toda índole. Entonces, cuando los muchachos crecen de esa manera, cuando los chicos crecen de esa manera, ellos van creando aquí su propio conocimiento y ellos van desarrollando sus propios sentimientos respecto a eso que están conociendo. Y eso les permite desarrollar determinadas actitudes, determinadas aptitudes, determinadas habilidades y competencias que los van a preparar para enfrentarse a un mundo. ¿Y por qué? Y no digo a un mundo futuro, sino al mundo que están viviendo en ese momento. Porque nosotros no estamos preparando para el futuro, nosotros estamos viviendo en el presente, con nuestros hijos las situaciones. Y a medida que ellos van creciendo, eso que muchos llaman futuro, ese es el presente que ellos necesitan aprender a solucionar, que necesitan aprender a enfrentar y a vivir. Entonces acá no podemos decir de que eso es algo lejos, que es algo lejano, sino que es que ellos viven esas situaciones en ese mismo momento. Guadalupe, él dijo otra cosa allí. Vuélveme a leer la pregunta, por favor, que quiero hacer énfasis en algo que dijo. Voy a activar mi micro. Estamos en un mundo competitivo. ¿Cómo generar que nuestros niños tengan esta sana competencia si no van a tener a su costado a un tutor independiente? Exacto. Esa sana competencia, como tú le llamas allí, se da a raíz de que ellos están conviviendo de una manera sana en este mundo. Sí, hay muchas cosas adversas alrededor, pero la forma como nosotros estamos compartiendo con ellos realmente les está permitiendo crecer de una manera sana. ¿Ves? Y en primer lugar, nosotros como adultos debemos estar sanos, no solamente sanos físicamente, sino también salud mental. Debemos estar sanos aquí y sanos en el corazón. Y esa forma como nosotros vivimos se evidencia mucho en nuestros hijos y en las cosas pues, que ellos toman a bien hacer. Entonces, como no estamos en todo ese tema de la competencia, de que quién es el mejor, de los premios y de todo eso, nosotros no estamos viviendo eso, sino que ellos están creciendo en un mundo que les está permitiendo ser reflexivos sobre ese mundo que viven y poder proyectar qué cosas necesita ese mundo del que ellos están viviendo y que ellos pudiesen aportar. Entonces nosotros debemos mirar esa perspectiva no desde la competencia, sino desde el aporte que ellos pueden hacer para que la sociedad sea mejor y ahí sí pueda ser una sociedad más sana de lo que es. Muchas gracias, Martita. Otra pregunta de Andrea en el WhatsApp. ¿En qué se diferencia con el homeschool? Total. A ver, el homeschool es una derivación de la escuela, porque homeschool literal traduce escuela en casa. Entonces, es llevar todos esos currículos de la escuela a la casa. ¿Ves? Entonces, mucha gente ha empleado este término de una manera no apropiada, porque muchos no llevan los currículos a la casa, sino que hacen una educación más libre, más natural, sino que ese término a veces se ha popularizado mucho, entonces todo el mundo siente que está haciendo homeschool, ¿ves? Y el homeschool realmente es un formato de la escuela. El unschool es otro formato que es de la educación sin escuela. ¿Ves? En el homeschool. ¿Por qué es diferente este tipo de educación al homeschool? Porque nosotros nos concentramos, vuelvo y lo repito, en las necesidades, en las motivaciones intrínsecas, en los intereses de nuestros hijos. El homeschool está literalmente siguiendo un currículo y ese currículo responde solamente a lo que algunas personas consideraron que era necesario que el niño supiera a determinada edad y en determinado grado. ¿Ves? Nosotros no estamos con ese tipo de currículos, sino realmente, o sea, cómo se están dando las cosas en esta realidad, qué es lo que es, cuáles son las necesidades de ellos y cuáles son esos intereses. ¿Ves? No estamos con currículos, de hecho les cuento, los currículos están súper atrasados. Lo que les decía al principio, 200 años y ahora con esta brecha digital yo creo que 300, si no es más. Cuando he estado en Europa y han salido los resultados, estuve en 2019 finalizando y han salido los resultados de las pruebas PISA y los países latinoamericanos están muy, muy lejos de todos esos exámenes internacionales. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, si esta educación que se está dando en las escuelas no está cumpliendo con los panoramas internacionales, pues es porque estamos realmente bastante atrasados en cuanto pues a la parte curricular que ellos manejan, Sin embargo, nosotros en educación sin escuela sabemos que ese no es el camino, que esa no es la manera de evaluar a unos seres que quizás no estén interesados en nada de lo que les están enseñando, sino que están interesados en artes, en ecología, en otro tipo de cosas que realmente sean productivas para la sociedad. No, ya, ¿a qué? ¿No? ¿O sea? Sí, dijo a las 3:30.
Muchas gracias por tu respuesta, Marta. Ok, vamos entonces a los amigos del Zoom. Me parece que está bastante claro, Martita, por eso es que no hay una pregunta adicional o de pronto ya las preguntas que se han realizado a lo largo de este tiempo ya han sido sueltas. Me parece que activó su micro Ana Lucía. ¿Alguna pregunta? Estamos 37 participantes en el Zoom. Este es el momento, amigos. Estamos con... Pregunten. Pregunten, por favor, tipo prof maestro, ¿ya? Con la regla en la mano. No. Aquí está. Sí, chicos, a ver, dudas, preguntas. Martita, cuando yo te conocí hasta hace poco tiempo y decidí matricular a mis dos hijos en este sistema de educación, nos hemos convencido, no por necesariamente lo que en parte todos se ofrece, sino porque es innato, Martita. Si uno toma conciencia de todo lo que tú estás hablando, todo lo que tú mencionas es innato, es natural del ser humano, ¿no? Dejar que nuestros niños crezcan, ¿no? Ellos mismos se manifiesten. Yo me sorprendo con mi niño de 3 años y 10 meses, Jofiel, que han venido otros niños, amiguitos que están en educación convencional, y mi niñito que siempre ha estado en casa, en comunidad, rodeado de otros amigos, tiene algún grado académico un poco más elevado, ¿no? No solo en temas de contar los números, abecedario, sino en temas de música, ¿no? En deportes. Entonces yo veo que esta educación en casa que estamos teniendo ya con nuestros niños, se les está invitando a estos pequeños que puedan ser ellos mismos partícipes de su propio crecimiento natural. Entonces, chicos, por favor, si tienen preguntas, este es el momento, porque Martita Mosquera, doctora en educación, con ya 14 años de experiencia en este sistema de educación, hoy en día nos está presentando esta propuesta que nuestros antiguos, nuestros ancestros ya lo venían desarrollando. Mira, y otra cosa, el papá que hablaba acerca de los tutores, que él preguntó hacer algo, dijo ahí acerca de los tutores, y realmente nuestros hijos, por ejemplo, los nacidos del 2000 para acá, ellos, en cuanto a tecnología, ellos han aprendido solitos, antes nos enseñan. Entonces, así como ellos han aprendido solitos, porque ahí nadie les ha tenido que decir, vea, métase aquí, cacharrea aquí, ellos lo han hecho solitos por su propio interés. ¿Ves? Eso los ha llevado a algunos pues que se han manifestado pues su interés hacia esa parte de la tecnología. Y así, o sea, todos los chicos de esas edades, de estos tiempos, ellos han autoaprendido y antes nos enseñan. Entonces, a veces cuando nosotros decimos que es necesario un tutor, puede ser que ese niño no lo necesite. ¿Ves? Puede que él no lo necesite, como puede que sí necesite esa guía y esa orientación, que nosotros les podamos ayudar como a potencializar eso que estamos viendo que ellos están teniendo, pero en muchas ocasiones ellos son sus propios maestros y antes son nuestros maestros. Entonces, por eso de ahí les decía al principio que nos convertimos en compañeros de aprendizaje con nuestros hijos. Excelente, excelente, Martita, lo que nos estás mencionando. Justo tenemos una pregunta en el Facebook. A ver, permítame por favor, estamos con las redes sociales. Buenas tardes, tengo entendido que en educación sin escuela, la pregunta de Marisol, no se hacen grupos ni se separan por edades. Tengo un niño de 3 años, ¿cómo podría ser que mediante la educación en comunidad mi niño pueda aprender a leer y escribir? ¿O es que en estos casos se tendría que hacer dicha separación? No, para nada. O sea, es tal cual lo estás diciendo. Todos estamos juntos, todos aprendemos y cada uno va aprendiendo en la medida. Ayer una mamá justamente con con una niña de 3 años me decía, Marta, ¿y en qué momento yo le empiezo a decir cuáles son las vocales? Y empezarle pues a enseñar todos los fonemas. Y yo le decía, ¿y que a qué edad? Yo le decía, no te preocupes, porque ella misma lo va a ir pidiendo y lo va a ir necesitando. Es en la medida en que ellos mismos lo pidan y lo necesiten. ¿Ves? Porque el aprendizaje, recuerden que tiene una articulación muy fuerte con un vínculo afectivo. Uno aprende lo que le gusta, lo que quiere aprender y lo aprende bien. Cuando uno tiene esa necesidad y ese interés, lo aprende en el momento que sea. ¿Ves? Cuando nosotros tuvimos la necesidad de amarrarnos los cordones de los zapatos, lo aprendimos. No hubo una edad específica, simplemente tuvimos esa necesidad y en ese momento lo hicimos. Entonces, y en estos grupos es súper especial porque estos niños y estas niñas muy pequeños están rodeados de niños más grandes, están rodeados de adolescentes, están rodeados y ellos empiezan a desarrollar esos vínculos tan fuertes unos con otros que ellos solitos y entre ellos mismos van organizando su ruta de camino para cualquier aprendizaje que requieran. Y nosotros estamos aquí para apoyar todo el proceso.
¿Ves? Gracias. Yo recuerdo mucho hace como antes de pandemia. Un día fue uno de mis hijos, el hijo mayor que es el hijastro, bello mi muchacho, él se llama Eric, y entonces nos acompañó ese día al zoológico. Y resulta que una mamá llegó como, siempre nos vemos como a las 9, cuando tenemos esas reuniones grupales, tenemos un horario, eso es cuando tenemos la reunión grupal. Y entonces esta mamá llegó como a las 9:15 y me dijo, uy, no, Marta, vengo un poco tarde, pero me tocó salir porque Fiorella, ella decía que tenía que ir a ver a sus amigos y a ver a sus amigos. La mamá estaba haciendo otras cosas y pensaba que de pronto no alcanzaba a llevarla. Y entonces luego la mamá le pregunta a la niña, bueno, Fiorella, ¿y cuál es tu afán de ir a ver a tus amigos? Y dice, no, es que no puedo dejar solo a Eric. ¿Ves? Una niña de 4 añitos y su mejor amigo se había convertido en el de 21. ¿Ves? Y ella era con él que la llevara de la mano. Los niños pequeños les encanta sentir que tienen, mejor dicho, y se sienten realizados, saber que tienen un amigo grande. No sé por qué, y se nos ha presentado varias veces en nuestro grupo. Otra mamá con otro de los chicos también, y el otro chico tenía como 9 años, y otro de los chicos tenía 17, y ese era su mejor amigo, y entonces el pequeño le traía bombones o postres de la casa y se sentía feliz diciendo que tenía ese amigo y ese amigo era un amigo grande. Y ellos que compartían los desplazamientos en el zoológico, las lecturas en la biblioteca, las actividades recreativas. Entonces, el participar de una comunidad que sea intergeneracional es la vida real, porque nosotros como adultos salimos, vamos a una fiesta, vamos a una reunión y ahí nosotros nos estamos preguntando, ay, usted tiene 20, usted tiene 30, usted tiene 40, ¿con cuál es el que me puedo relacionar? No, porque somos intergeneracionales. Esa es la vida real. Muchas gracias, Martita. Pregunta Eduardo Gil. ¿Qué diferencia hay entre el modelo que usted propone y la educación comunitaria? No, nosotros no proponemos un modelo. Nosotros lo que hacemos con este tipo de educación es como tratar de que las familias puedan abrir esa perspectiva y esa visión de que la educación es mucho más que solamente estar en la casa. Porque, ¿qué pasa? Muchas personas que vienen a este tipo de educación piensan que todo el tiempo deben estar en casa, deben cumplir currículos, tal cual como el homeschool, ¿ves? Pero no, nosotros con esta propuesta, porque eso es una propuesta, es que cada familia tenga la posibilidad y la oportunidad de poder leer qué es lo que hay en su contexto. Y cuando se juntan en comunidad, pues se desarrollan proyectos a nivel comunitario. Para nosotros dentro de nuestra comunidad, por decirlo así, comunidad general, nos gusta apuntarle a 4 proyectos. Uno es el proyecto individual, que es ahí donde yo les hablo que nosotros como padres ayudar a nuestros hijos en ese descubrimiento de su elemento, de qué es lo que les apasiona, de qué les gusta y poder ayudárselos a potencializar. Segundo, son los proyectos familiares. Entonces, en esos proyectos familiares ya nos juntamos como familia, mamá, papá, hijos, tíos, o sea, los que estemos allí pues en el círculo más cercano y desarrollamos un proyecto familiar que sea necesario e interesante que descubramos como familia. Por ejemplo, acá en Colombia hemos visto que tenemos gran necesidad de poder trabajar el almacenamiento en el hogar. Entonces, estamos revisando todo las posibilidades que tengamos de poder aprender a hacer buenos almacenamientos, justamente porque estamos atravesando una situación de pandemia bastante fuerte, que la parte de alimentación está bastante compleja, aquí los precios suben, bueno, tantas cosas que se están viviendo y que se están evidenciando. Entonces, estamos trabajando los proyectos familiares así. En esta oportunidad, ese proyecto familiar, y cada uno tendrá, algunos tienen su proyecto familiar de huerta, otros tienen proyecto familiar de algún emprendimiento, ¿ves? De que hacen yogures o de que hacen textiles. Bueno, cada familia decide su propio proyecto. El tercero tiene que ver con el proyecto grupal. Entonces, los proyectos grupales que nosotros desarrollamos es que nos vamos juntando las familias que a nuestros hijos les gustan determinadas cosas. Entonces, hay algunos que les gusta todo lo que tiene que ver con los avistamientos, con las aves, hay otros que les gusta la parte de cocina, hay otros que les gusta la parte de robótica, ¿ves? Entonces ahí nos vamos formando grupalmente. Y hay otro que es el proyecto comunitario. En esos proyectos comunitarios ya decidimos como toda una comunidad que somos, qué queremos hacer, ¿ves? Pero eso es un tejido social, por eso siempre hablamos de que esto es un tejido social. Esta es una propuesta que nosotros llevamos y que cada uno en su ciudad, en su región, en su país, puede aplicarla de acuerdo a ese contexto en el que viven y de acuerdo a esas necesidades que tengan. Muchas gracias, Martita. En el Facebook, Nayeli
nos pregunta, ¿cómo puedo matricular a mi hija en esta escuela? Y la misma pregunta de Oscar Ramos, ¿cómo podemos preparar en el tema emocional? ¿Y dónde podemos encontrar esta educación o al menos una referencia en Perú? Muchas gracias. Ambos ya están decidiendo de pronto ya iniciar este tipo de enseñanzas. Bueno, a ver, les cuento. En cuanto a la parte que en dónde pueden matricular, no, nosotros no somos una institución educativa, Educación Sin Escuela no es una institución educativa, pero sí tenemos, como decir, un grupo al cual tú te puedes registrar libremente y participar de las actividades. Por ejemplo, ahorita estamos en actividades globales porque se conectan muchas comunidades en diferentes ciudades y países los días martes y los días jueves. Para nosotros es muy importante el aprendizaje experiencial. Entonces, ¿qué hemos hecho en años anteriores? Y si hemos estudiado ecosistemas marinos, hemos ido a San Andrés, hemos ido a Santa Marta, si hemos tenido encuentros a nivel nacional, los hemos hecho en Bogotá. Y este año estamos estudiando la cultura maya y azteca, entonces vamos a ir, órale, a México. Entonces, eso lo estamos haciendo como toda una comunidad, estudiando esas culturas maya y aztecas, México como tal. Estamos teniendo cocina mexicana. ¿Ves? Y estamos estudiando idiomas y eso lo hacemos como comunidad los días martes y jueves porque hay una conexión a nivel pues, global. Pero cada ciudad o cada país está desarrollando entre lunes, miércoles y viernes las propuestas que quieran, o sea, las propuestas que se necesiten para desarrollar en esa propia comunidad. ¿Ves? Cada uno, por ejemplo, Manizales en este momento es una ciudad de acá de Colombia y Manizales ellos tienen muchos lugares ecológicos y quieren organizar toda una propuesta alrededor pues, de todos esos parques y de todas esas reservas naturales que tienen, pero lo están decidiendo como ciudad, como comunidad. Y esa es la invitación, que cada comunidad va decidiendo qué desea hacer. De hecho, hace 15 años que estuvimos acompañando a los de Manizales, el director de uno de estos sitios me dijo, ay Marta, uno de mis sueños, imagínense, me decía, ay, uno de mis sueños es formar youtubers ecológicos y ambientales. Yo le dije, pues hazlo, ese es tu sueño y debes hacerlo y te puedes apoyar con las familias que tienen los jóvenes o los niños que les gusta esa línea de los youtubers, pero que les gusta toda la parte ambiental porque él quiere generar otro tipo de youtubers, él quiere generar youtubers con conciencia y que tengan todo ese desarrollo ambiental, ¿ves? Entonces cada comunidad va desarrollando su propia propuesta. Cada uno va desarrollando su propia propuesta de acuerdo a lo que le interesa. Pero allí habían dos preguntas. ¿Cuál era la otra pregunta? La otra pregunta era, ¿cómo fortalecer el lado emocional de los hijos? Okay. Sí. Quiere saber sobre la parte presencial también aquí en Perú. Que ojo, sí. Oscar, que ya tenemos comunidad en Perú. Sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, esa parte emocional sí que es importante, o sea, estos tiempos, nosotros como padres, en primer lugar, debemos de tener desarrollar esa inteligencia emocional y todas esas propuestas que ayuden a que nosotros como padres estemos sanos, porque es que un papá sano le puede brindar a su hijo también ese tipo de vida, una vida sana, tranquila. Nosotros como padres, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos reuniones mensuales para tratar todo este tipo de temas, ¿ves? Las familias proponen como conversemos alrededor de, entonces allí es donde hemos invitado a psicólogas, a trabajadoras sociales, no sé cómo se llamará en Perú, aquí se llama el ICBF, es la entidad es del Estado que protege pues toda la niñez, no sé cómo le llaman en Perú a estas entidades, y ellos también ¿cómo? INAVIF. Ok. Y ellos acá, por ejemplo, nos han brindado la posibilidad de tener también talleres con ellos. Este año también, además de eso, hemos creado como un ciclo de talleres por género. Entonces, unos talleres especiales para las mamás, unos talleres especiales para los papás y unos talleres para juntos como padres. Entonces, eso es lo que les podemos decir. Nos parece muy, muy importante todo el tema emocional, ¿ves? De cómo se va abordando. Y estos tiempos, pues, en el que ha afectado mucho, el tema de la pandemia ha afectado también mucho la salud mental de muchas familias, de muchos padres, de muchas madres, y uno piensa que los niños no sienten, o que los adolescentes no sienten, ¿no? Ellos también tienen su sentir al respecto, ¿ves? Y nosotros debemos estar ahí al tanto de cómo manejar cada uno de estos acontecimientos emocionales. Muchas gracias, Carmen. Martita, una pregunta de Carmencita aquí en el Zoom. He ingresado tarde, menciona, ingresó tarde y entendió, Carmencita entendió que se le debe dar el celular a un niño cuando habló de tecnología,
porque dice que ellos aprenden a usarlo, y más abajo menciona, por favor responda a mi pregunta, hay una infinidad de estudios donde está científicamente comprobado el daño que hacen las pantallas, y si ellos aprenden a usarlo es porque esos dispositivos están hechos con ese fin. Gracias, bueno, por la respuesta. Sí, no estamos hablando de que al niño se le deba suministrar esto para su educación. Estábamos hablando de que así como los chicos de estas épocas aprenden de una manera rápida y solos, porque nadie les está diciendo a ellos cómo utilizarlo, pero ellos lo aprenden a hacer, que así mismo es con todos los conocimientos, ¿ves? Con todo lo que ellos deseen aprender en su mundo natural. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos un grupo de pajareros. Y al principio, y bueno, ellos sí ahí estuvieron acompañados porque aquí hay como corporaciones, ¿ves? Estatales que se dedican al estudio de las aves y todo eso. Y los niños al principio pues no conocían mucho de aves, pero a medida que su interés fue creciendo y que ese acompañamiento fue muy efectivo, ellos empezaron a enamorar mucho más de este mundo de las aves y no solamente, mira, por el chat ahí tenemos un grupito de estos pajareros y ellos en las mañanas nos enviaban fotografías, ¿ves? Que habían tomado de los pájaros, nos grababan audios o por ejemplo cuando hemos hecho salidas y escuchan un pájaro, ellos nos dicen a nosotros qué pájaro es el que está cantando. Entonces, es ahí donde yo les digo que a veces ellos no necesitan ese tutor y esa guía porque ellos mismos están organizando, están marcando de acuerdo a lo que les está gustando, están marcando su ruta de camino de aprendizaje. Y bueno, y por ejemplo, hemos tenido familias donde tienen los niños muy pequeños, entonces que nos han expresado que los días martes y jueves que nosotros nos conectamos, pero de una manera sincrónica, ¿no? Nos conectamos directamente y cocinamos, por ejemplo, hoy fue el día de la cocina, cada uno en su casa y todo el mundo cocinando y hablando y preguntando a medida que se va haciendo todo, pero hay algunos padres que han considerado tener lejos a los hijos de este tipo de dispositivos. Sin embargo, los papás tienen estos dispositivos, entonces lo que hemos hecho es que a los correos electrónicos enviamos la información para que en la casa la puedan imprimir y la puedan leer y revisar con sus hijos y con sus hijas, y de esta manera también protegemos lo que cada una de las familias ha decidido, ¿ves? Tener lejos a sus hijos de este tipo de dispositivos. Entonces hay muchas maneras de que nosotros podemos llevar a cabo esta educación. Nosotros solamente estamos brindando esa propuesta para que las familias puedan darse cuenta que no solamente se educa de una sola manera, que es en las escuelas, sino que también sin escuela podemos hacer muchísimas cosas más en familia y con las comunidades que nos rodean. Muchas gracias por la respuesta, Martita. Una pregunta y comentario de Nijinska Hegris desde el Facebook. Mis hijos están educados en casa y cuando teníamos grupos con otras familias, convivían todos los niños. Eso les ayuda a formar su autoestima y seguridad al hablar, los pequeños con los grandes y a los grandes con los pequeños. Les ayuda a ser responsables con el cuidado de los niños. Es importante tener las materias generales y, como dice Martita, poner los conocimientos que a los niños les apasionen. Muchas gracias, Nijinska, por tu comentario. Gracias. Es un comentario muy positivo y es así, o sea, como somos intergeneracionales, todos aprenden de todos y la parte emocional, miren que ellos incluso esa parte de expresión la hacen libremente sin temor. Hacen sus preguntas sin temor, sin el pensar de qué dirán o si no me van a responder, sino que libremente, porque todo este crecimiento es tan natural que se da en medio de una conversa y de un compartir muy natural y muy tranquilo. Pregunta, gracias Martita, pregunta de Marisol, ¿cómo y con qué frecuencia nos brindarán las asesorías y acompañamiento en caso acceda a la comunidad? Y la misma pregunta está haciendo Rocío Velázquez. Aquí en Perú, ¿cómo puedo comunicarme? Ya lo vamos a poner justamente en el Zoom, también las redes sociales en Telegram y el WhatsApp de la comunidad en general, ¿no? Bueno, les cuento que en Perú ya tenemos comunidad, ya han ido ingresando varias familias, y en cuanto a la parte de las asesorías, todo el tiempo que ustedes estén necesitando, nosotros estamos abiertos a poder brindar también dentro de nuestros espacios lo que ustedes vayan requiriendo. ¿Ves? Lo primero que yo siempre les digo a las comunidades es mapear la ciudad donde se encuentran, el sitio donde se encuentran, porque eso les permite conocer qué hay en ese sitio. Por ejemplo, les vuelvo y les cuento en Manizales, con Jenny, que es una de las mamitas pues, que organiza muchas y que coordina muchas cosas allá, fuimos a visitar la Secretaría de Cultura. Con Jenny ella ya llevamos 2 años, ellos tienen allá una comunidad también, y en esta reunión ella se dio cuenta después de 2 años, porque siempre les he dicho mapear la ciudad, y en esta ida se dio cuenta, la secretaria dijo, aquí en Manizales hay 11 casas de la cultura. Y entonces Jenny dijo, ¿cómo sí? ¿Ves? O sea, a veces nosotros no conocemos todas las cosas que hay en nuestra ciudad.
y que va a beneficiar y enriquecer ese proceso de aprendizaje. Entonces, esa es la invitación que yo siempre les hago a todas las familias, que conozcan todo lo que hay en su ciudad, o al menos bastante parte de lo que hay allí, y que ustedes empiecen a sacarle jugo, porque unas cosas conllevan a otras. ¿Ves? Ahorita que estaba en la mañana en esa reunión que les dije de secretaría, luego pasé a la biblioteca, a una de las bibliotecas que íbamos. Quería saludar a uno de los bibliotecarios porque con él estamos mirando algo de peces, y él, me acuerdo mucho que nos habló mucho de la vida de Jacques Cousteau, y hay una enciclopedia espectacular allí, entonces fui a buscarlo y no se encontraba porque ya se había pensionado hacía un mes. Y me dicen, Marta, te estuvimos buscando por todo lado porque queríamos que participaras con la comunidad de la despedida pues que se le iba a hacer, pero no me lograron contactar porque no apareció el número. Y entonces yo decía, mira, incluso la biblioteca a la que asistíamos hacía bastante, nos tenían en cuenta nosotros como comunidad. Y eso, a mí eso me pareció un detalle lindo. Yo me traje el teléfono, yo les dije, no, nosotros lo contactamos y algo le haremos, porque así hace como 6 años, ellos, y por 2 años, ellos fueron muy cercanos con nuestra comunidad, ¿ves? De participar de esos procesos, y eso tiene que ver mucho con esos vínculos afectivos que nosotros desarrollamos con esas comunidades, y también con todo ese proceso de aprendizaje que se vive con ellos. Entonces, esa es como siempre la primera recomendación que hago, es mapear esa ciudad y establecer esos lazos con esas personas que dirigen esas entidades, porque ellos van a ser nuestros grandes aliados en todo este proceso. Con la biblioteca que estamos actualmente, también ellos han sido grandes aliados en todo este proceso, y nos llaman, por ejemplo, en pandemia. No nos dejaron, nosotros siempre íbamos a la biblioteca con el grupo, este tiempo en pandemia, ellos dijeron, no, nosotros nos conectamos con ustedes. El del museo lo mismo, no, Marta, vamos a hacer una actividad, y entonces él colocaba pues a las personas del museo a hacer la actividad junto con la actividad artística pues para todo el grupo. Entonces mire que de todas maneras esos lazos que uno va creando con esas entidades son importantes y valiosos cuando tenemos situaciones como las pandemias, como esa pandemia en la que estamos pasando, que se requería pues de todas maneras esa conexión con ellos. Así es, Martita, muchas gracias. Una de las últimas preguntas en el Zoom Motorola, el proceso de sociabilización etario, ¿cómo lo suple? Ahí, o sea, como nosotros nos juntamos con todas las edades, entonces ellos ahí tienen toda la posibilidad de socializar todo el tiempo, tanto con los de su edad como con los que no son de su edad, porque es que aquí no se hace esa división, no se hace esa parte radical, pues de que los de 5 con los de 5, los de 6 con los de 6, no. Pero miren que es curioso, cuando los chicos van a hacer esos juegos algunos juegos específicos, ellos se van juntando, yo no sé cómo, eso es algo muy natural, pero los grandecitos, ellos se van yendo con los más grandecitos, y los otros van cogiendo otro camino, a pesar de que hemos hecho la actividad juntos, a pesar de que hemos jugado juntos y de que estamos juntos. Mira que cada uno en determinados momentos, porque no son en todos los momentos, van buscando esos pares, y eso también es importante. Entonces eso también se da sin ningún problema. Sí, es muy bien. Muy bien, bueno, hemos respondido todas las preguntas y consultas que lo han dejado en el Facebook y en el Zoom. Agradecerte, Marta, por este tiempo, por darnos a la comunidad peruana, y como bien lo dice Marta, ya en Perú hay una comunidad peruana donde yo estoy participando con mis hijos, Tania, que también es psicóloga, con su esposo Angelo, coach, están participando con sus hijos, y así diversas familias, y cada padre tiene precisamente esa cualidad para finalmente todos nos vamos a unir y vamos a retroalimentarnos, ¿sí? Entonces, felices, Martita, pertenecer a esta comunidad peruana, siempre con tu guía, con tu acompañamiento en todo este proceso, porque sí hay un acompañamiento, claro. Hay todo un grupo, una comunidad general, mundial, no solo en Perú, sino mundial de acompañamiento, y donde la parte presencial ya se hace justamente en coordinación con las familias que nos vamos animando a educar a nuestros niños en casa y en comunidad. Mayor información, por favor, nos dejan un mensaje en el Facebook que ustedes están viendo, sí, a través de la página de Facebook. Gustosamente les envío el enlace directo de Telegram y de WhatsApp con el coordinador directo, ¿sí?, de Martita, para que le dé toda la información necesaria. Ya ustedes inicien desde hoy mismo, o las personas que están en el Zoom también les he enviado, les he adjuntado los links de Telegram y de WhatsApp. Y hay algo antes de que se me vayan. Importante que vayan leyendo el libro El Elemento, que es de Sir Ken Robinson, y La Sociedad Desescolarizada de Ivan Illich. Esos 2 libros son fantásticos, que ustedes puedan ir conociendo para que se vayan empapando de qué es esto de educación sin escuela, de qué es esto de la desescolarización.
Excelente, excelente, Martita. Las personas que recién se están ingresando, no se preocupen que está quedando grabado y va a quedar también publicado en el Facebook. ¿Podrías repetir, por favor, nuevamente los libros? Nos están preguntando, Martita. Sir Ken Robinson. S-I-R Ken, K-I-M, K-E-N y Robinson, así como suena. Sir Ken Robinson. Y el otro ese es el elemento, y el otro es La sociedad desescolarizada de Ivan Illich, con doble L, Illich. Se escribe Illich, Iván Illich. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Hay personas que te están saludando. Gracias, Lidia. Gracias, María del Carmen. Muchas gracias, Dagmar, Sofía. Muchos de ustedes tienen hijos pequeños y esta es realmente una gran oportunidad para poder comenzar. Los micrófonos están abiertos, pero les voy a dar un empujoncito, ¿ya? Saludemos a Martita, por favor. ¿Sí? A ver, chicos. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por ese espacio pues, que nos han brindado para poder compartir con ustedes, porque eso de la educación es un compartir y se teje entre todos. Así es. 51 personas conectadas a esta hora del almuerzo. Muchas gracias, gracias. Gracias. Doctora Marta, muchísimas gracias. Ha sido muy ilustrativa su exposición. Todavía vivimos en un paradigma totalmente diferente. Probablemente haya alguna situación de simpatía por lo que usted está explicando, está propagando, pero todavía nos hace falta una cultura de conversión, un cambio de paradigma. Todavía estamos enfrascados en mallas curriculares, en que tiene que aprender talcito, cualcito, y no hay nota, y entonces ¿cómo va a ser? Entonces no ha tenido educación mi hijo. Estamos viviendo todavía en otro paradigma, así que la mejor de las suertes para quienes están practicando este tipo de educación es lo mejor, sobre todo para el tema de los valores, lo mejor de lo mejor. Y mis felicitaciones a la doctora Guadalupe, psicóloga, por organizar esta disertación. Ojalá que podamos asistir de nuevo a una disertación un poquito más amplia para ver tal vez algunos... Ya puede, vas a romper algo en tu casa. Educación, gracias. Debes de salir a jugar al parque, Nicolás. A entrenar al parque. Con educación en casa ya. Vamos a salir a jugar al parque todos. Bueno, Martita, tus últimas palabras, por favor, para cerrar. No, pues un abrazo para todos y todas los que nos han acompañado en este día. Saben que cuentan con nosotros, cuentan con nuestra comunidad Living Learning Community, para apoyarlos en este proceso de educación sin escuela. Es una comunidad en Perú que esperamos cada día crezca más y que entre todos se pueda tejer algo magnífico, no solamente por la transformación de la educación a nivel global, sino también por el mejoramiento que necesitamos como sociedad, que eso es lo más importante, que podamos realmente mejorar como sociedad. Así es, Martita, y con toda esta situación con las... Hola Marta, hola Lupita, soy Ángel. Hola, Ángela. Hola, Ángelo, tú eres parte de la comunidad. Mucho gusto estar en la conferencia, participar. Sí, prácticamente hemos sido la primera familia acá en Perú que nos animamos a participar en comunidad. Hola. Estamos en la escuela Montaña y el viejito Nathan. Tiene 4 años. Hola, Nathan. Así que los animamos a todos a que esta información pues la hicieran, ¿no? Con su corazón, no tanto con la razón, porque este es un momento muy, muy crítico para el Perú, para las familias, para el futuro de la educación. Tiene motivos, ¿no? Vacunas, presión, tema también de economía, ¿no? Entonces la educación en escuela, que es lo que se hacía antes, representa en estos momentos una gran alternativa de educación frente a la educación tradicional, que es una de las peores de Latinoamérica, ¿no? Se pongan en la balanza varios criterios y finalmente deciden ustedes. Acá estamos creciendo todos los días, hay familias que se están uniendo a la comunidad de Perú, ya nos estamos organizando para reunirnos por cercanía y hacer actividades con nuestros hijos. Y todas las semanas estamos teniendo con la comunidad de Colombia actividades también. No, genial, Nada, genial. Gracias Marta por todo. Luego me invitan a ese malecón. Y Alfonso por organizar este primer Zoom. Ese malecón en Lima, ¿no? Que ¿no? hagamos todas las semanas, cada 15 días más para seguir informando, ¿no? Claro. Sí. De hecho, que nos solicitaron en la noche, en horario de 8 de la noche, porque seguramente llegábamos a más de 100, ahora hemos llegado a 52 personas, y en el Facebook tenemos también a 50 personas vistas, entonces este video seguramente va a quedar grabado, y Martita, te comprometemos en vivo para que nos... Claro, con mucho gusto. No, y si pueden publicar el video, está perfecto. Y las preguntas que vayan generando, pues nos las dejan saber para nosotros ir dando respuesta. Excelente.
Muy bien, Martita. Perfecto. Entonces, las personas que ya están consultando sobre los teléfonos, los números, ya le hemos dejado en el Zoom, por favor, en el chat, el contacto directo, el WhatsApp, con el secretario directo, donde le va a enviar la información ya más completa para que ustedes puedan iniciarse ya en ese tipo de educación y hagamos comunidad fuerte en Perú. Martita, bendiciones. Gracias, Ángelo, Tania. Gracias, Laura. Un besito, Chao, bueno. chicos. Que Dios los bendiga. Adiós. Bendiciones.